Trinity Christian Center introduce el segmento Restaurando su Identidad con la pastora Olga Zulma. Trinity Christian Center te invita a sus servicios los días miércoles y viernes a las 7 de la tarde, los domingos a las 11 de la mañana. Trinity Christian Center está ubicada en 1818 Bruning Street, Laredo, Texas. Para mayor información, comunícate al teléfono 956-724-1498 y al teléfono 956-523-9399. Hermanos, Dios me los bendiga. Les habla el hermano Pastor Ramírez de la Iglesia Ministerio La Roca. Y primeramente dándole gracias al Señor por esta bendición, este privilegio que se me ha dado, esta invitación que se me ha dado por los pastores, por el hermanito Polito y su esposa Olga, la Iglesia Trinity Christian Center. Y es de reconocer, hermanos, que en el Señor estamos bien bendecidos, bien privilegiados. Y que el Señor ha puesto su mirada en nosotros, hermanos. Y es algo, hermanos, que no hay duda ninguna. El Señor dijo, si ninguno viene hacia mí, si el Padre no le trajese. Toda persona que se le ha ministrado, toda persona que está en el pueblo del Señor, es en el Señor que ha puesto sus ojos, sus manos, sus oídos sobre nuestras vidas. Y estamos bien bendecidos, bien privilegiados, hermanos. De antemano, hermanos, vamos a hacer una oración y vamos a entrar a la administración de la palabra, hermanos. Pero ahorita me encontré una persona y me pidió que orara por unas personas. Y así como orando, poniendo esto en las manos del Señor, hermanos, igualmente vamos a pedir por el hermanito Rafael Esparza, Elor Chávez, José Luis Cadena, Francisco Núñez, María Eugenia Anaya y hermanos, pues un servidor aquí que estamos para ministrarles. Vamos a orar, hermanitos, que el Señor siga ministrando nuestras vidas. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, su Hijo, el ungido, mi Dios, primeramente a usted sea toda exaltación, todo honor, toda honra y gloria, mi Dios. Señor, no hay duda ninguna, mi Dios, que usted ha mostrado su infinito, divino, eterno agape, amor para con cada uno de nosotros, mi Dios. Y en su palabra que de tal manera amó usted al mundo, Señor, en Cristo su Hijo, Padre. Traer una adopción y le pido, mi Dios, que su Espíritu Divino, Padre, venga a ministrar. Todo sea para su honra, todo sea para su alabanza, su exaltación, Señor. Nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Hermanos, rápidamente con la ayuda del Señor, hermanos, la importancia de una disciplina. Cuando hablo de disciplina, hermanos, estoy hablando de una ordenanza, estoy hablando de una corrección, y más que todo, hermanos, estamos en esos tiempos difíciles, hermanos, tiempos como dice la Escritura, tiempos peligrosos. Y la cosa es, hermanos, tenemos un propósito en el Señor, hermanos, y que realmente no seamos desviados, hermanos, que no vengamos a perder el propósito del Señor en nuestras vidas. Y a ocasiones, hermanos, pues vienen tantas cosas que a ocasiones a uno hasta lo dejan temblando, hermanos. O ocasiones uno por X razón, hermanos, verá falta de esa disciplina, vienen tantas cosas que a ocasiones nos vienen a debilitar. Pero, hermanos, con la ayuda del Señor, conforme a la palabra, les quiero leer aquí, hermanos, en 1 de Corintios, capítulo 9, del 24 al 27, hermanos. Dice la Escritura, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Correr de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo,
no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heredado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la cosa es, hermanos, aquí es donde me quiero enfocar en lo que viene siendo la importancia de una disciplina, de una ordenanza, hermanos, para tener esa habilidad, esa capacidad, esa fortaleza, hermanos, ese ánimo, porque vienen tantas cosas, hermanos, que a ocasiones, hermanos, viene y nos quiere afectar, cosas que nos quiere debilitar, hermanos. Y la cosa es, hermanos, en la carrera, hermanos, en realidad hay un propósito. Debe ser con un propósito llegar a una meta, pero también se lleva un plan para poder llegar a ese propósito. Pero igualmente, hermanos, no nomás se trata de llevar el plan o el propósito, sino para lograr el supremo llamamiento. En otras palabras, la bendición, la victoria, hermanos. Y es ahí, hermanos, que una ocasión miré en un maratón, hermanos, que corría cierta gente. Y por X razón, hermanos, una persona se le halló con una falta de siendo chapuza, shortcut, y salió de un escondite y para cuando menos pensaron ganó, pero le empezaron a investigar y llegaron con las cámaras y al final de cuentas le decían que cómo ganó, que se llevó la disciplina, cómo le hizo, y no podía contestar, se decía la persona muy cansada. Es donde le empiezan a investigar cómo es que ganó. A final de cuentas, hermanos, pues resulta que sí le pescan a la persona, y a final de cuentas, pues le tuvieron que descualificar el trofeo. Y en otras palabras, hermanos, lo que me estoy basando, hermanos, en el Señor, tiene que estar su gracia, tiene que ser por su justicia, tiene que ser por su verdad, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde llega el propósito, hermanos. Lo principal, lo que Dios constituyó en nosotros, hermanos, es una comunión íntima. Una comunión íntima donde tiene que estar lo íntegro, hermanos, lo completo, hermanos, lo puro, lo verdadero. Uno puede decir, pues, que no hay ni un justo, es cierto, no hay ni un justo, hermanos. Pero el propósito es de participar y llevar a cabo, hermanos, el plan, hermanos. Y es ahí llegar al propósito de un crecimiento, a un desarrollo, una madurez en nuestra vida de oración. La oración es hablar con Dios, hermanos, pero es ahí tener una impartación, hermanos, una impartación donde se imparte el corazón del Señor para con nosotros. Estoy hablando, hermanos, de un propósito, de una vida disciplina en la vida cristiana. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque que el Señor reprenda al enemigo, hermanos, que en sí vino y les robó ese propósito, esa comunión íntima a la primer pareja. Llegó al punto de esconderse, hermanos. Y llegó al punto de ellos limitarse, hermanos, de llegar a lo que Dios les iba llamado. Claramente, hermanos, se eliminaron al principio y resultaron, hermanos, con una corrupción en sus vidas. La importancia, hermanos, que hay una comunión para con Dios, hermanos, y podamos reconocer, hermanos, realmente, hermanos, lo que Él está ministrando a nuestras vidas, hermanos. Podemos estar conscientes de su guianza, su enseñanza. Podemos estar conscientes, hermanos, de su providencia divina, hermanos. Estoy hablando de una vida disciplinada, hermanos, de una ordenanza en nuestras vidas. Cuando no hay eso, hermanos, como si la persona pierde esa comunión por X razón, hermanos, y para cuando menos pensamos, hermanos, como dijo Pablo, yo mismo, con el propósito de lograr su plan perfecto, hermanos. En otras palabras, examinémonos, dijo así Pablo, nosotros mismos. Examinemos si estamos o no estamos realmente en la fe, en la obediencia, en la comunión, en nuestra vida de oración con el Señor. ¿Es Él o somos nosotros, hermanos?
Algo, hermanos, que igualmente, hermanos, que no debemos de perder en una vida, tener una vida disciplinada, hermanos, en nuestra adoración. Que todo el enfoque sea para su honra y su gloria. Que Él sea glorificado por lo que Él ha hecho, está haciendo y sigue siendo. Cómo Él viene a liberar, cómo viene a salvar, viene a transformar, viene a bendecir a la persona. En otras palabras, si alguno está en Cristo, hermanos, en Cristo, en su voluntad, en sus propósitos, nueva criatura es. Porque ahí se manifiesta su obra divina, hermanos. Su obra es divina. Cuando dice la Escritura, despojados del viejo y renovados con el nuevo hombre, hermanos. En otras palabras, si se puede permitir, lo que la característica sea de los frutos del Espíritu Santo, donde se manifiesta para vencer lo contrario, hermanos. Sea el amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia, hermanos. Todo eso, hermanos, venimos a abrir brecha, venimos a derribar los obstáculos, hermanos. Venimos a tener una provencia, hermanos, un sostén, una seguridad, hermanos. Estoy hablando de una vida disciplinada, hermanos, estable, ordenada, hermanos, para una comunión íntima, para poder conocerle a Él, hermanos, y realmente la adoración por lo que Él viene a manifestar, de lo que sus obras divinas, de lo que realmente Él viene, hermano, a traer una esperanza divina. Estoy hablando de darle a Él el honor, la exaltación en su provincia, hermanos. Y rápidamente, hermanos, como la oración, como la adoración, como reconocer la palabra. Su palabra. En otras palabras, se llama reconocer, hermanos, conforme, hermanos, sus caminos, sus pensamientos en su palabra. No podemos ignorar las ordenanzas, los principios, los mandamientos, los estatutos, hermanos, porque después tenemos una vida desordenada. Y nos viene a afectar, hermanos, el propósito, hermanos, el plan, hermanos. Y vienemos a descualificarnos con el supremo llamamiento. Algunos hermanos en la carrera, en el maratón, hermanos, se vienen quedando, en vez que agarren el trofeo, se vienen quedando con una botella de agua, diciendo en ellos mismos, si solamente me fuera disciplinado, si solamente me fuera ordenado, si solamente me fuera persistido, si solamente me fuera esforzado, tuviera yo ese trofeo y no solamente una botella de agua. En otras palabras, hermanos, que podamos tener la habilidad, la capacidad, un entendimiento, hermano, una fortaleza de que realmente, hermanos, podamos glorificar al Señor, de ser ese instrumento que Él nos ha llamado a ser. En cada uno de nosotros, hermanos, se nos está dando un propósito, un plan, hermanos, un llamamiento, hermanos. Y Dios en su sabiduría, en su amor, de lo más vil, lo más bajo, hermanos, aún para deshacer lo que no es, hermanos. La Escritura dice que aún los discípulos eran hombres sin letra. Y la gente, hermanos, vinieron extendiendo el Evangelio, una esperanza divina. Sí se puede, mis hermanos. Estoy hablando de una vida disciplinada, hermanos. Y ahí, hermanos, como estoy diciendo, hermanos, llegar a esa capacidad de esa comunión íntima, íntegra, hermanos, con el Señor, donde el Señor puede decir uno conforme a mi corazón, sea una mujer, una esposa, una madre, conforme a mi corazón, o sea un hombre, un esposo, un padre, conforme a mi corazón, por la oración, hermanos, sea por reconocerle a Él la exaltación, la alabanza de su manifestación, de sus obras divinas, pero reconociendo en su palabra, hermanos. Y es ahí, hermanos, me estoy proclamando, estoy trayendo un mensaje, hermano, una guianza. En estos últimos tiempos, dice la Biblia, hermanos, que vienen tiempos peligrosos, hermano. Y más se mira, hermano, la necesidad, hermanos, en la iglesia, aún lo que vienen siendo, hermanos, en un término general, hermanos, de tanta necesidad que hay.
Pero en sí, mis hermanitos, es tener esa perseverancia, es tener esa persistencia, hermanos. Vuelvo a repetir, hermanos, esa comunión íntima. Cuando no hay comunión íntima, nos basamos a nosotros mismos. Ya no es conforme el corazón que se ha impartido de su corazón. Hermanos, es algo es algo, hermanos, que en el camino del cristianismo sabemos que no es un camino de rosas, hermanos. Hay obstáculos, hay oposición, hay toda clase de influencia, de contaminaciones que se les llaman como calamidades, hermanos. En otras palabras, puede afectar el discernimiento espiritual, puede afectar el oído espiritual, puede afectar el caminar espiritual, puede afectar el labrar en lo espiritual, hermanos. Y es por eso que la Biblia nos dice, hermanos, en el libro de Gálatas, que no nos cansemos de hacer el bien. Porque si no nos cansamos, a su tiempo cosecharemos, hermanos. Pero cuando dice que no nos cansemos, es que nos cansamos. Y a ocasiones, hermanos, pues vienen tantas cosas que nos afectan. En el libro de Hebreos dice, hermanos, despojaos de todo peso y de todo pecado, que sigamos la carrera, que no nos pare, que nos hacía de correr, hermanos, con paciencia. En otras palabras, hay cosas que no es pecado, pero es peso, hermanos. Y la cosa ahí es cuando de repentazo, pues ya no hay esa disciplina en la oración, ya no hay una disciplina que sea el glorificado, dándole el honor, la honra, la gloria. Ya no hay esa persistencia, esa resistencia en su palabra. Porque la cosa es, nos cansamos, hermanos. Viene el cansancio. Somos seres humanos. Pero en sí, hermanos, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo Jesús. Claramente en Cristo, pero él se está identificando que él podía, nosotros podemos, hermanos. Sí podemos persistir, sí podemos tener esa perseverancia en nosotros. Por eso dice que no nos cansemos, porque sí viene, hermanos. Es algo, hermanos, que tenemos que reconocer, hermanos, que en realidad, hermanos, tenemos que reconocer, hermanos, que es en el Espíritu, hermanos. Es en el Espíritu, hermanos. Por eso es que el Señor dijo, hermanos, que en sí la promesa, hermanos, que le rogará al Padre que enviara al Consolador, que Él es a cual nos guía, nos enseña, hermanos. Él viene a consolar, hermanos. Estoy hablando de una vida, hermanos, de una vida disciplinada en esas áreas, hermanos. Tenemos que tener un plan, cómo estar ahí, hermanos, con esa vida disciplinada, hermanos. Porque si no, muy fácil viene la angustia, viene tantas dolencias, viene el desánimo, viene el agotamiento, viene la frustración, hermanos. Y ahí es donde, sí, hermanos, uno mismo le empezamos a echar la culpa a todo medio mundo, pero en realidad es porque no hay resistencia, no hay persistencia, no hay una disciplina, una vida disciplinada. Y luego no se nos puede ordenar, no se nos puede demandar, no se puede, hermanos, en otras depender, hermanos, de uno, hermanos. Porque para todo nos quejamos, para todo peleamos, para todo discutimos, hermanos. Y uno mismo se empieza a eliminar el crecimiento, el desarrollo, la capacidad, hermanos. Mis hermanitos, estoy hablando de una vida disciplinada, hermanos. Bien importante, hermanos. Sí es cierto, no hay ni un justo en uno, hermanos, pero sí se puede llegar a una capacidad, sí se puede llegar a una habilidad, sí se puede llegar, hermanos, realmente, hermanos, a un buen entendimiento, hermanos, del propósito, del plan y del supremo llamamiento. Hermanos, el supremo llamamiento es llegar a reconocer que tenemos una morada por una eternidad, hermanos. No nomás nosotros, sino todo lo que nos rodea, hermanos. Que nosotros podamos reconocer la esperanza para otras almas, sea para nuestros seres queridos, hermanos. Sea realmente, hermanos, lo que viene siendo el pueblo de Dios. Sea para ministrar y servir a los siervos del Señor. Sea, hermanos, que esté lo divino de Dios en nuestras vidas, hermanos.
el supremo llamamiento, que podamos morar por una eternidad con nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El premio celestial, hermanos, realmente que es un llamado de Dios, hermanos, que lleguemos hasta el final. Pablo dijo estas palabras: he peleado la buena batalla, empezó, he guardado la fe, no nomás llegó a la mitad. Pero también dijo, he acabado la carrera. Y sé que ahora me espera una corona, no corruptible, pero incorruptible. Hermanos, todavía así dice Pablo, no nomás para mí, sino todos aquellos que aman su venida. Hermanos, otra vez más estoy hablando, hermanos, de que realmente podamos entender, hermanos, la ordenanza, la disciplina en nuestras vidas, hermanos. Que no seamos eliminados en esa comunión, esa impartación de su corazón, una oración, hermanos, que realmente podamos reconocer que es en la palabra, hermanos, que realmente, hermanos, permanece y nos sostiene para siempre, hermanos. Esa adoración que hasta el final nos podamos presentar reconociendo un olor fragante, hermanos, una exaltación, hermanos, hacia Él hasta el final, hermanos. Vuelvo a repetir, mis hermanitos, la oración, hermanos, la palabra de Dios y realmente, hermanos, la adoración, hermanos. Que tengamos una vida disciplinada, fortalecida, hermanos. Y es ahí, hermanos, claramente, hermanos, de ser fortalecidos en su voluntad, hermanos. Que no vengamos a ser eliminados y al último nos quedemos con una botella de agua en vez con un trofeo, hermanos. Y así pasa, hermanos. Al final de cuentas, hermanos, ¿hasta dónde se puede depender de nosotros? ¿Hasta dónde en realidad nos podemos humillar? ¿Hasta dónde en realidad podemos ser leales? ¿Hasta dónde en realidad, hermanos, podemos reconocer que Él es digno de ser glorificado en las buenas y en las malas? La Biblia dice, hermanos, buscar al Señor, porque vienen tiempos peligrosos. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos donde la Biblia menciona que muchos corazones se han enfriado. Otros hermanos se han apostado de la fe, hermanos. Otros hermanos que quieren cosquillita nomás en la oreja. Otros en realidad que le han cerrado la puerta. Otros en realidad, hermanos, que sin ser triste, lamentable, duro, hermanos muertos espirituales. La importancia de una vida disciplinada, hermanos, es algo, hermanos, que es una preparación, es un progreso, hermanos, es un desarrollo. Se entiende, hermanos, porque es de entender ese crecimiento, esa capacidad. Se entiende, hermanos, y se aprende, hermanos. Los mismos discípulos, hermanos, al principio batallaron, pero tuvieron un propósito, hermanos, y un éxito que hasta hoy en día se ha ministrado, lo que Dios les depositó en sus corazones. Solamente, hermanos, otra vez más, hermanos, es un premio, hermanos, es una promesa que Dios cumple en nosotros. La Biblia dice, hermanos, que como hijos herederos de sus promesas, Dios cumple, hermanos. Dios cumple con el trofeo, Dios cumple con las promesas. Pero hasta dónde nosotros estamos dispuestos, hermanos, de realmente llevar una vida con esa capacidad, esa persistencia, realmente esa perseverancia para poder vencer, hermanos. Es algo, hermanos, que la Biblia nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes. Pero también dice, hermanos, que no nomás sino que la usemos, hermanos. Y es por eso la importancia de una vida disciplinada, hermanos. Es algo, hermanos, que tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos. En realidad, tengo esa entrega. En realidad tengo ese propósito. En realidad estoy en el plan perfecto. En realidad estoy logrando el supremo llamamiento.
Es algo, hermanos, que todos, hermanos, una área u otra, todos estamos necesitados. Áreas que tenemos que corregirnos, áreas que tenemos que ordenarnos, hermanos, áreas que tenemos que reconocer nuestras debilidades, hermanos, áreas que tenemos que fortalecer, hermanos. Todos, hermanos, todos, porque todos estamos aprendiendo. Nunca llegamos de decir que yo ya lo sé todo, hermanos. La Biblia dice, ese que piensa que esté firme, mire que no caiga. Hermanos, estoy hablando de una vida disciplinada, hermanos. Que al final de cuentas, vuelvo a repetir, hermanos, he acabado la carrera. He reconocido que le ha dado el honor, la honra, la gloria. He logrado ese propósito de que alguien más haya agarrado esa batuta. Que alguien más pueda reconocer ese plan del Señor en sus vidas. Que realmente, hermanos, podamos reconocer esa corona que se nos espera. Y la Biblia dice, hermanos, todavía la bendición de venir a presentársela ante los pies del Señor, hermanos. Otra vez más, mis hermanitos, es en Cristo Jesús, hermanos, que el Señor muestra su amor para con nosotros. Que en esta carrera que estamos, que podamos entender el propósito verdadero, el plan perfecto y el supremo llamamiento, hermanos. Y al final de cuentas, no le echemos la culpa a nadie, sino en qué yo tengo que corregirme, ordenarme para llevar a cabo el propósito, el plan y el supremo llamamiento. Pablo dijo, no vaya a ser que yo mismo, no le echemos la culpa a nadie. Yo mismo, por falta de oración, por falta de palabra, por falta de esa alabanza, ese cántico divino al Señor, de sus obras divinas de maravillas, yo mismo venga a ser eliminado. No le echemos la culpa a nadie, hermanos. Uno mismo. Y Dios en su bondad, en su divinidad, nos está diciendo, levantémonos, levántese, esfuércese, no tema, sea valiente. Es en Cristo Jesús, hermanos, que estamos bien bendecidos, bien privilegiados, que el Señor nos está llamando, hermanos, a esta carrera, hermanos. Y es algo, hermanos, que no hay coincidencia, no hay causalidad. Si usted está escuchando este mensaje, es un plan perfecto, divino del Señor. Pero en sí, hermanos, ante el Señor les digo esto, que el buen juez empieza por su propia casa. Si yo le estoy trayendo este mensaje, será injusto que uno lo quiera reconocer ante Dios y quiera administrarlo. No, hermanos, el buen juez empieza por su propia casa. Les estoy compartiendo algo que he tenido que persistir, hermanos. Y hasta la fecha le doy gracias al Señor que aquí me tiene para esta administración. Igualmente usted, padres, hermanos, no se dé por rendido, no se dé por rendida, hermana. Pelee la buena batalla de la fe, corra con disciplina la buena carrera que se le ha sido puesta. El propósito, el plan y el supremo llamamiento. La oración, la palabra y la adoración. Hermanos, otra vez más, el pastor Ramírez de la iglesia Rock Ministry. Estamos en 2920 Arkansas. Nuestro número es el 693-93-26. Hermanos, estamos para servirles. Y saludos al pueblo de Dios. Otra vez más, la petición para el hermanito Rafael Esparza, Eloy Chávez, José Luis Cadena, Francisco Núñez, María Eugenia Naya y su servidor Ramírez. Hermanos, vamos a orar para despedir. Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús, otra vez más, Señor, a usted la exaltación, a usted el honor, a usted la honra, la gloria, Señor. Gracias, muchas gracias por darnos un privilegio tan grande que podamos representarle a usted, Señor. No se trata de nosotros, sino se trata de su plan perfecto. Se trata de realmente, Señor, de ese propósito suyo, Padre. Se trata, Padre,
un supremo llamamiento, Señor, una corona que usted tiene para todos, Padre. Gracias por darnos la bendición, por elegirnos, grandísimo Dios. Su palabra dice que fue usted que nos eligió, no nosotros a usted, sino fue usted, Señor. Y su palabra dice, mi Dios, que hay una nube de testigos. Glorifíquese, mi Dios. Y le pido por su pueblo, le pido por sus siervos, sus ministros, le pido por sus colaboradores, Padre. Le pido por esa alma, mi Dios, que le clama, mi Dios. Sea usted para su alabanza, sea usted para su honor y su gloria. En nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar el segmento del día de hoy. Visita nuestra página web www.tcc-mediof-laredo.com, donde encontrarás devocionales de la pastora Olga Zulma. Síguenos en Facebook y en YouTube como Trinity Christian Center Laredo, Texas. Te esperamos en nuestro próximo segmento.